Hola, bienvenidos a un video tutorial sobre cómo tejer un bolso a crochet. Y los materiales son, vamos a utilizar una lana 100% acrílica. Yo tengo de la marca Nube, un separador y una aguja doble cero o también puede ser tipo cero. Y vamos a empezar con el color claro. Lo primero que tenemos que hacer es un nudo. Este nudo nos ayudará a empezar la cadeneta. Tiramos para que quede ajustado. Se ajusta y se empiezan a hacer cadenas. El total de cadenas que hice fueron de 61, entonces se coge la lazada por debajo y se saca por debajo y se saca por el agujero, así hasta formar las 61 cadenetas. Bueno, acá ya están completadas las cadenas y lo que se va a hacer es voltear el tejido para empezar a hacer puntos altos. Entonces contamos desde el inicio 1, 2 y 3 puntos, y en el tercero vamos a empezar a hacer los puntos altos. Entonces se mete por la cadena y se saca. Quedan 3 espacios y se va a sacar por los 2 primeros espacios y van a quedar dos espacios, y en esos se volverá a coger la lazada y sacar completamente, y así sucesivamente hasta terminar con la cadena hasta el final de los puntos. Hay que tener en cuenta que en esta primera parte se van a hacer 3 puntos altos con nuestro primer color y luego serán 4 puntos altos hasta el final. Solo hay una excepción, que es en esta primera parte, donde serán solamente 3 puntos altos y luego serán de a 4 con los colores intercalados. Bueno, aquí nos van a quedar 2 espacios que dejamos para intercalar el color. Digamos acá en mi caso es el marrón oscuro, y así lo vamos a hacer siempre para intercalar los colores. Vamos a dejar esos 2 espacios y en vez de pasarlos, coger la lazada y pasarlos todos, vamos a dejar esos 2 espacios. Entonces cogemos nuestro color pasamos por debajo del color y pasamos completamente por los 2 puntos.
Y ahora se empieza a tejer los 4 puntos altos con ese color. Después se pasa al color base, que es el beige, con otros 4 puntos y así sucesivamente. Para que quede bien intercalado la lana, tenemos que ver que las tiras de la lana, pues del color base en este caso que es el beige, nuestra aguja tiene que pasar por debajo de ella y coger la marrón. Tenemos que, digamos por así decirlo, coger esa tirita y tejer como se muestra. Bueno, ahora vamos a intercalar al otro color. Entonces tiramos para que quede ajustado. Tenemos que jalar para que quede ajustado del color contrario. Luego ese color se pasa para arriba y se empieza a tejer puntos, 4 puntos con ese. Bueno, ya llegué al final. En esta parte tiramos para que siga quedando ajustado y se cambia de color. Entonces lo mismo, cogemos las asadas, sacamos y ahora vamos a dar una vuelta por debajo del tejido para empezar a tejer por esa parte y que se quede la basecita del bolso. Se va a tejer en modo espejo en cada uno de los colores como hicimos anteriormente. Entonces empezamos a tejer en el primer punto. En total se van a hacer 4 puntos de este color para empezar a tejer con forma de espejo y que queden bien. Acordémonos que la primera parte habían 3 puntos. Entonces el primer punto alto va a ir en el primer punto que hicimos anteriormente con el color beige.
Bueno, entonces lo único que tenemos es ir siguiendo el patrón, intercambiando los colores y normalmente como se hizo al principio. 싶을 때 내가 보고 싶을 때 또 네가 많이 아플 때 이 노래를 들어줘 절대 추운 날은 없을 거야 Cause I'll be with you oh. 오늘도 좋은 꿈만 꿨으면 좋겠어 baby Barefoot, barefoot Take off your shoes and step in the bed Barefoot, barefoot 우린 같은 온도에 있어 푸른 네 바닷속은 얼마나 깊을까 Bueno, ya en el final me faltan 2 puntos para acabar con el color. Entonces metemos por el último punto. Y el último punto lo vamos a meter en el mismo agujero. O lo vamos a hacer en el mismo punto. Ajustamos y cambiamos de color. Bueno, volteamos el tejido y en el primer punto, como se puede ver, se va a hacer un punto deslizado o punto corredizo para cerrar el tejido y que tenga esa forma de base de bolso. Entonces deslizamos, cogemos la lazada y deslizamos completamente. Subimos con 2 cadenas y seguimos tejiendo normalmente. Acuérdense que tenemos la excepción del principio de hacer 3 puntos y luego normalmente hacemos los 4 puntos. 1, faltan 2 más,
2 y 3 y se cambia de color, y así sucesivamente hasta completar la vuelta. Bueno, con el separador vamos a marcar el principio para saber dónde se inicia. Entonces lo podemos poner en el primer punto o en algún lugar al lado para saber más o menos. Y así vamos a tejer siempre con ese ganchito para siempre tener, para que siempre nos quede recto. Bueno, cuando lleguemos a la primera esquina vamos a seguir tejiendo con normalidad hasta el gancho. No tenemos que cambiar absolutamente nada, sino seguir tejiendo de 4 en 4. Bueno, ya voy en el final, me faltan 2 puntos. Hago el tercer punto y el cuarto lo voy a hacer en el mismo agujero o en la misma puntada. Entonces cojo la lazada y saco. Esto es para que el bolso siga teniendo la misma forma cóncava. En esa parte no vamos a intercalar de color, o sea, no vamos a pasar por el beige en mi caso, sino que voy a seguir con el marrón. Esto porque ya tengo un bloque con el mismo color, como podemos ver, con el mismo forma de espejo. Ahora se tiene que hacer al contrario para que quede la forma de ajedrez. Entonces en el primer punto hacemos un nudo deslizado y subimos con 2 cadenas.
y seguimos tejiendo con el marrón los 3 puntos altos de la primera parte, y luego normalmente los 4 puntos con el beige y así sucesivamente. Siempre se va a hacer de a bloques, es decir, digamos, un bloque lleva 2 secciones que son las 2 pasadas en forma de espejo o iguales, y después al contrario, así sucesivamente, para que nos queden bien los cuadritos distribuidos. Bueno, seguimos marcando con nuestro separador para saber dónde queda el inicio y guiarnos. Volvemos al principio, seguimos tejiendo normal. En esta parte no vamos a tejer en el mismo punto, ya no es necesario, y tejemos normal. Acá cambiamos de color para seguir con para terminar el bloque. Ahora se hace el nudo deslizado para unir. Y subimos con 2 cadenas. Dejamos los 3 puntos altos del inicio y seguimos. Al terminar, ya terminamos el segundo bloque, es decir, que aquí no se tiene que cambiar de color
para empezar un nuevo bloque. Entonces seguimos con el mismo color y unimos. 깊은 바닷속에선 널 데리러 왔어. 어째 나는 이제 버려. 우린 함께할 네 모습이 보여. Will everything 보여. Would you like to swim in the sky? 우리 멀리 떠나자. Cause baby 너 여기 밖은 좋아. Swimming, swimming, swimming like a bird. Dreaming, dreaming, I can fly to anywhere. You are, you are, that's right. Swimming, swimming, swimming like a bird. Dreaming, dreaming, I can fly to anywhere. You are, you are, that's right. Bueno, aquí ya terminé el tercer bloque. Entonces se sigue con el mismo color y unimos.
Bueno, para terminar el bloque, cambiamos de color por el marrón, en mi caso, y seguimos. Siempre vamos a hacer esto de los bloques, de si se va a iniciar un bloque, tenemos que seguir con el mismo color, y si vamos a hacer, digamos, la segunda fila del bloque, pues cambiamos de color y así. Bueno, cuando ya tenga la altura deseada, en este caso yo ya terminé, pues cambien de color, digamos por el que sigue, en este caso sigue el beige, o si le sigue otro color, para que al momento de cerrarlo no se note tanto. Entonces tenemos que cerrar en el primer punto, hacemos un nudo deslizado, apretamos bien para que quede bien fuerte y solo queda cortar. Ya luego pueden meter estos hilitos también tejiéndolos por alguna parte del bolso para que no se note.
Bueno, ahora toca hacer la tira del bolso. Entonces miramos por donde teníamos el gancho en toda la mitad y vamos a contar 1, 2 y 3 a la derecha, y en esa parte vamos a empezar a hacer la tira. Entonces unimos, subimos con 2 cadenas y vamos a seguir haciendo puntos altos como estábamos haciendo normalmente. Entonces en el siguiente punto hacemos un punto alto, bueno, en mi caso hice 5 puntos, en cada extremo sobró de a 1 y vamos a hacer la segunda sesión con el mismo color. Entonces subimos con 2 cadenas y volteamos. Seguimos haciendo puntos altos en el primer punto sin contar las cadenas hasta el final. Recuerden que tienen que salir los mismos puntos que hicimos en la base, que en mi caso fueron 5, entonces en esta parte tienen que salir también 5 puntos altos para que quede recto. Entonces terminé acá y dejé, tengo que dejar dos hebritas como lo hacíamos con los cuadritos para ahora cambiar de color. Entonces cogemos nuestro color y lo unimos como siempre lo hacemos. Bueno, hacemos lo mismo, subimos con 2 cadenas, volteamos el tejido, tienen que mirar que las tiritas de la lana queden por el lado al revés del bolso, o sea por la parte de atrás como se muestra, para que no se vayan a ver. Y tienen que ir tirando el tejido para que quede ajustado y se hacen puntos altos.
Bueno, al momento de terminar la tira, miramos que esté bien puesta y la volteamos de esta forma y miramos la marca del centro, la linecita esta, para que quede bien puesta. Entonces la ponemos entre la mitad de las dos líneas. Bueno, se cogen 3 a la derecha, como lo hicimos al principio, al empezar la tira. Entonces contamos. Y en la tercera vamos a empezar a unir. Metemos en el primer punto. Empezamos haciendo un punto deslizado solo en este primer punto. Y subimos con una cadena. Y ahora en adelante se van a hacer puntos bajos hasta el final para que quede más ajustado. No, lo único que queda ya es cortar y meter esos hilitos que nos quedan dentro del tejido del bolso para que no se note. Y si quieres le puedes poner un cierre o como una telita para echar tus cosas.